Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los tipos de poderes según French y Raven. El poder puede definirse como la capacidad de ejercer control sobre una persona o grupo, es decir, es la capacidad de una persona de ejercer influencia sobre otra. A partir de esta definición podemos imaginar muchas formas en las que una persona puede influir en otra. Los psicólogos sociales John French y Bertrand Raven clasificaron en 1959 estas diversas formas en 5 grandes tipos de poder, aunque más tarde, en 1965, Raven añadió el poder informativo como sexto tipo de poder. 1. Poder de recompensa. Este primer tipo de poder se basa en la capacidad que tiene la persona que lo ejerce de satisfacer o recompensar a otra persona con incentivos positivos, con el fin de conseguir aquello que quiere. Se puede observar este poder de recompensa en diversas situaciones, como por ejemplo cuando un jefe ofrece a un empleado un ascenso con el fin de aumentar su productividad, o un padre promete un regalo a su hija en el caso de que saque buenas notas en el instituto. Tanto el jefe como el padre están intentando influir en estas personas para que cambien su comportamiento a cambio de una recompensa positiva. El problema de esta forma de poder es que si la recompensa no tiene el suficiente valor percibido por los demás, el poder se debilita. Además, uno de los problemas del uso de las recompensas es que a menudo tienen que ser mayores que la vez anterior para tener el mismo efecto. Incluso entonces, cuando las recompensas se dan con regularidad, los empleados pueden desencantarse de ellas y perder así su eficacia. 2. Poder coercitivo. Este tipo de poder se ejerce cuando se intenta cambiar el comportamiento de otra persona mediante la intimidación, el castigo, la sanción o cualquier otro tipo de consecuencia negativa. Por ejemplo, el poder coercitivo se observa cuando el jefe castiga con una bajada de su sueldo a un empleado por llegar continuamente tarde al trabajo, o cuando una madre amenaza con quitarle la consola a su hijo si saca malas notas en la escuela. Mediante este poder coercitivo, la madre o el jefe buscan cambiar el comportamiento de las personas bajo la amenaza de consecuencias negativas. Esta forma de poder conduce a problemas todo el tiempo. En muchos casos se abusa del poder coercitivo y puede conducir a comportamientos insanos y a la insatisfacción laboral. 3. Poder legítimo. El poder legítimo es aquel que se basa en el reconocimiento de las personas hacia quien ostenta el poder. De esta manera aceptan su influencia y obedecen sus órdenes. Ejemplos de este tipo de poder son las órdenes que da el jefe de una organización a sus empleados o cuando un policía nacional ordena a un coche que se detenga. En los dos casos se está tratando de influir en la conducta de los demás basándose en la autoridad que confiere un conjunto de normas socialmente aceptadas. Este tipo de poder se supera fácilmente cuando alguien pierde su posición o título, es decir, la utilización de este poder es una forma débil de persuadir y convencer a los demás. 4. Poder de experto. El poder de experto lo ejerce un individuo en función de sus conocimientos, experiencia o habilidades que son percibidos por el resto de personas. Este poder se reconoce cuando los demás perciben que el individuo tiene un alto grado de conocimiento y habilidades altamente especializadas en un área particular. Las recomendaciones de un doctor para una rápida recuperación tras una operación o los consejos de un antiguo ajedrecista a un jugador novato son ejemplos de este tipo de poder. Ambos pretenden cambiar el comportamiento de los demás en base a la percepción que estos últimos tienen de su experiencia y conocimientos en el área que les interesa. 5. Poder de referencia. El poder de referencia lo ejerce una persona en función de las características personales que los demás consideran atractivas o valiosas. No debe confundirse con el poder de los expertos. En este caso son las cualidades personales lo que se considera valioso y en el anterior son los conocimientos o las experiencias. Por lo tanto, este poder proviene de una persona muy estimada, que a menudo se considera un referente a seguir. Ejemplo de este tipo de poder son los anuncios publicitarios protagonizados por actores famosos o admirados. En dichos anuncios se está intentando influir en los espectadores en función de las características personales de los actores. 6. Poder informativo. El poder informativo se basa en la capacidad de la persona que lo ejerce para adquirir y gestionar la información potencialmente útil. La persona que posee y gestiona esta información puede ofrecer o difundirla de forma que los destinatarios de la misma dependan de ella e influya en sus decisiones.
Un ejemplo de este tipo de poder se da cuando los medios de comunicación proporcionan fake news o noticias falsas. De este modo pretenden influir en el comportamiento y en la toma de decisiones de los espectadores. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.